Descubierto. El impactante secreto de mi madre que excluyó a su hijo en Acción de Gracias. El aire en el barrio caliente de Los Ángeles estaba impregnado de aromas que hacían que el estómago rugiera. El pavo dorado que chisporroteaba con mantequilla, los tamales recién hechos y el arroz especiado que recordaba a la abuela. Las risas estallaban alrededor como fuegos artificiales, marcando el Día de Acción de Gracias, una tradición familiar que Juan esperó todo el año. Pero este año, la alegría se vio empañada por un hallazgo que lo cambiaría todo. Como su madre, la fuerte y amorosa Elena, pudo ocultar un secreto tan devastador de él. A medida que las familias se congregaban en la mesa, con la música de fondo y los niños corriendo, Juan sintió un nudo en el estómago. Había estado buscando una foto en el viejo álbum cuando lo encontró una carta amarilla, arrugada, llena de palabras que nunca imaginó leer. Su madre había llevado una vida que él desconocía, decisiones tomadas a su nombre. En esa carta, Elena hablaba de un pasado marcado por la pobreza y la discriminación, terrible y doloroso. Juan se dio cuenta de que había sido solo una de las decisiones difíciles que su madre había tomado para protegerlo, pero ¿protegerlo de qué? ¿Por qué yo no sabía?, se preguntó, el corazón pesado como un yunque. La mezcla de amor y resentimiento se encendía dentro de él. El sacrificio de su madre, su valentía, siempre había sido una luz en su vida, pero ahora esa luz parecía una sombra. El ambiente a su alrededor seguía riendo, pero él no solo se sentía excluido de la celebración, sentía que su identidad estaba en juego. ¿Era realmente parte de esta familia si había algo oculto entre ellos? Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras la cena avanzaba, cada bocado se le hacía pesado. El pavo se desmenuzaba, pero su corazón se sentía como si estuviera a punto de romperse. En un arrebato de valor, Juan miró a su madre, cuyas manos temblaban ligeramente al servir el plato. ¿Por qué no me dijiste la verdad? ¿Por qué elegiste esconderme esto?, preguntó con la voz entrecortada, su dolor y enojo resbalando en cada palabra. La música se detuvo, y los murmullos se extinguieron, dejando solo el latido del corazón de Juan golpeando en sus oídos. Las lágrimas brotaron de los ojos de Elena mientras respondía: lo hice por amor, Juan. Te protegí de un pasado que podría haberte lastimado. En ese instante, Juan sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. La confrontación se transformaba en un momento crucial, una lucha entre el amor y la traición, el dolor de una verdad que nunca creía que conocería. El ambiente festivo se convirtió en un mar de emociones, y Juan se debatía entre la ira y la comprensión. El aire quedó impregnado de una súbita esperanza. En medio de ese torbellino de sentimientos, Juan se dio cuenta de que el verdadero valor de la familia no residía en las verdades ocultas, sino en el amor incondicional que siempre había alimentado su hogar. Pero, ¿podría lograrlo? ¿Podrían encontrar el camino hacia la reconciliación en medio de tan complejo laberinto de secretos y amor? La tensión quedó suspendida en el aire, dejando un eco de preguntas que resonaría mucho después de que las luces de la noche se apagaran. La mesa quedó en un silencio inquietante, y las miradas se dirigieron a Juan y Elena, atrapados en el abrazo volátil de sus emociones. La tensa pausa parecía durar una eternidad, mientras las risas de la celebración se desvanecían lentamente en ecos lejanos. Luego, los murmullos comenzaron a fluir, un comentario aquí, una mirada allá. Algunos familiares, perplejos, intercambiaron dudas con otros, incapaces de comprender la encrucijada emocional que se desarrollaba ante ellos. Juan bajó la mirada, sintiéndose expuesto y vulnerable. Las palabras de su madre flotaban en el aire como un hechizo, amplificando su confusión. Te protegí de un pasado que podría haberte lastimado, resonaba en su mente, pero la pregunta crucial seguía ardiendo. ¿Pero quién era él en realidad? ¿Un hijo que vivía en la luz, o un hombre marcado por las sombras de un pasado que no conocía? La reacción de Elena lo quebró por dentro. Un torrente de lágrimas corría por su rostro, cada gota un eco de los sacrificios que había hecho desde que Juan llegó a este mundo. Yo solo quería lo mejor para ti, dijo ella, su voz un susurro entrecortado. No siempre supe cómo decir lo que necesitabas escuchar. Un pequeño grupo de primos, que hasta ese momento había estado riendo y jugando,
se acercó a observar la escena, sus ojos amplios de curiosidad. Juan sintió que el calor subía por su piel, no solo por el calor de la cena, sino por la sensación de que cada uno de los presentes estaba sopesando sus decisiones, sintiendo el peso de sus propios secretos. ¿Pero acaso no era parte de la esencia de la familia compartir tanto lo bueno como lo malo? ¿Qué hay en esa carta, mamá?, preguntó Juan, su voz ahora más firme. ¿De qué me has estado protegiendo realmente? Necesitaba respuestas, y aunque temía lo que pudiera escuchar, era un temor que debía enfrentar. Elena soltó un suspiro profundo, tan pesado como su secreto. Hay más que solo míos recuerdos, Juan. Hay historias de dolor, de lucha, pero también de superar adversidades. Siempre quise que tu vida fuera diferente a la mía. La mirada de su madre se oscureció por un instante, como si el pasado estuviera a punto de arrastrarla con su fuerza. Viví cosas que desearía no haber vivido. Y con cada decisión, con cada sacrificio, fue solo porque te amaba. Quería que tu camino fuera más fácil. Las palabras de Elena impactaron a Juan como una ola. En su corazón, la ira se mezclaba con la compasión. Las lágrimas comenzaron a llenar sus propios ojos. Esa revelación, ese dolor compartido, transformaron su enojo en empatía. Pero el camino no terminaba allí, el regreso a la armonía no sería sencillo, había un abismo que cruzar. Pero necesitas entender que mis heridas no deben definirte, continuó Elena, su voz ahora cargada de desgarradora sinceridad. Te hice cargar mi dolor en silencio, y eso fue injusto. Justo cuando Juan iba a responder, un pequeño estallido de alegría interrumpió la tensión. Su hermana Ana apareció con un ponche de frutas, sonriendo ampliamente, ajena a la profundidad del conflicto que se desarrollaba. Ya voy a servir el postre, gritó ella, como si no hubiera nada que preocuparse. Con cada palabra, la atmósfera cambió ligeramente, algo aún esperanzador estaba a punto de ser revelado, algo que podría unirlos o separarlos aún más. Juan, sintiendo la urgencia de resolver su desasosiego, tomó una decisión. Mamá, quiero saber más. No sé si estoy listo, pero tengo que conocer la verdad. Esto no puede seguir así. Mientras los murmullos regresaban y el aroma del postre llenaba el aire, una nueva capa de tensión se sumó a la cena. ¿Podría la verdad, finalmente, sanarlos o destruiría los lazos que aún quedaban? Las preguntas flotaban, y con ellas, un sentimiento de inevitabilidad. El pasado y el futuro de Juan se entrelazaban en un camino incierto. Una verdad latente esperaba por ser revelada, y él debía enfrentarlo, porque el momento de la verdad se acercaba sin piedad. El silencio se hizo nuevamente presente, cada palabra no dicha pesaba en el aire como una nube gris, amenazando con estallar. Juan podía sentir la tensión creciendo a su alrededor, como el rugido silencioso de un océano tempestuoso. Las caras de sus primos, algunos aún buscando los restos de la fiesta, y otros preocupados, lo miraban, esperando algo. Elena, con el rostro empapado de lágrimas pero decidido, rompió la línea de fuego. Juan, tal vez este no sea el momento. No, mamá. Juan fijó su mirada en ella, su determinación crecían en cada palabra. Necesito saber. Si realmente me protegiste, déjame entender qué significan esos sacrificios. No quiero que los secretos sean el muro entre nosotros. Elena respiró hondo, su cuerpo temblando ligeramente como si preparara para enfrentar una tormenta. De acuerdo, hijo. Te contaré. Pero entiende que esto no es fácil. Detrás de su madre, Ana sirvió el ponche, ajena a la turbia corriente que se desató en la mesa. Juan podía ver cómo el brillo de la bebida colorida contrastaba con el clima sombrío que había dominado la cena. Al tomar el vaso, no pudo evitar notar cómo sus manos temblaban. Sintió que la culpa se entrelazaba con el amor que le tenía a su madre, que pronto podría transformarse en dolor. Elena comenzó, cuando te tenía, mi vida era un laberinto. Tu padre y yo no teníamos la relación ideal. Cada día era una lucha. No quería que tu infancia estuviera marcada por el mismo miedo que yo viví. Así que tomé decisiones difíciles, decisiones solitarias. Pero la verdad es que tu padre hizo cosas terribles. Juan abrió los ojos, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué cosas, mamá? Las palabras salieron atropelladas. Él era una persona diferente en ese entonces, una persona de la que huyeron muchos. La mirada de Elena se llenó de tristeza. Nunca quise que supieras que él estuvo involucrado con personas peligrosas. Tenía amigos que podían arruinar vidas. Mucho miedo la noche en la cual decidí dejarlo,
Me prometí a mí misma que no permitiría que nadie te hiciera daño. La confusión se apoderó de Juan. Las piezas del rompecabezas se comenzaban a unir, pero también se sentía aún más perdido. Pero, mamá, ocultar la verdad, ¿no crees que eso también me hace daño? ¿No crees que me has hecho cargar con una carga que no era mía? Elena limpió las lágrimas con el dorso de su mano. Lo sé, cariño. Pero creía que te protegía. Pensé que te estaba dando una oportunidad de vivir libremente, sin sombras parapetadas. ¿Y qué tengo ahora? Una carga más pesada. Juan sentía que cada palabra era una lucha interna. Estoy aquí, buscando respuestas, y lo que encuentro son más secretos. La emoción crujía en el aire, y Juan podría oír a sus primos susurrando, discutiendo en su cercanía. El murmullo de la comida sirviéndose detrás de ellos se hizo etéreo, como si el mundo se hubiera reducido solo a su pequeño rincón en la mesa. Lamento haberte hecho cargar mi peso, Juan, susurró Elena. Pero, debo confesar que eso no es todo. Hay más en esa carta. Su mirada hacia él era una mezcla de temor e incertidumbre. Mamá, ¿qué más? Juan apretó los puños en la mesa, ansioso por lo que vendría. La revelación que se acercaba formulaba una mezcla de miedo, intriga y esperanza. Hay razones que van más allá de nosotros y de la familia. Cada palabra de su madre sonaba como un eco distante. Juan sintió una punzada en su pecho. Porque tú no solo eres hijo de un sacrificio, eres parte de un legado que no hemos afrontado. El corazón de Juan se detuvo un instante. Algo le decía que esas palabras podrían cambiar todo. ¿Quién era realmente? ¿Y qué legado estaba a punto de descubrir que cambiaría su vida para siempre? Las últimas palabras de su madre quedaron suspendidas en el aire, y Juan sabía que el próximo paso que diera podría definir no solo su futuro, sino el futuro de la familia entera. La verdad estaba por salir, y en ese momento, la cena familiar parecía el escenario más peligroso de todos. ¿Qué respondería? ¿Ahora su madre? ¿Qué revelaciones estaban por venir? La incertidumbre lo envolvía, y Juan sabía que, para liberar a su corazón, primero debía enfrentarse a la oscuridad que estaba a punto de desenterrar. Elena dio un paso atrás, como si las palabras que acababa de pronunciar le hubieran pesado más de lo que su cuerpo podía soportar. Juan la miró, sus ojos buscando entender el abismo que se había abierto entre ellos. ¿Qué legado, mamá? La pregunta salía de su boca con urgencia. La necesidad de respuestas pulsaba en su interior, como un tambor que resonaba cada vez más fuerte. Juan, lo que te he ocultado es sobre nuestra familia. Sobre tus abuelos, comenzó Elena. No somos simplemente una familia normal. Hay cosas que hemos intentado dejar atrás, pero nunca se han ido del todo. ¿Qué pasó con ellos? La curiosidad se mezclaba con el miedo. La información no parecía encajar en la vida que había conocido, en los recuerdos de risas y juegos. El legado de nuestra familia está manchado por decisiones que tuvieron que tomarse para sobrevivir, decisiones que involucran a personas que nunca debieron entrar en nuestras vidas. Tus abuelos no solo se preocuparon por lo cotidiano, se involucraron con aquellos que operan en la oscuridad. El crimen, el engaño, lares asustadas, paticas temerosas se deslizaron por la mente de Juan. Las palabras de su madre lo dejaron atónito. ¿Acaso era posible que todo su mundo estuviera construido sobre una mentira? ¿Y por qué me lo ocultaste? ¿Por qué, después de todo este tiempo, decides contármelo ahora? Porque ya no puedo hacerlo más. Porque te amo. La sinceridad resonaba en su voz, una verdad cruda que taladraba el ambiente sombrío. Necesito que sepas que venimos de un lugar oscuro, y que esas sombras aún pueden alcanzarnos. Juan sintió como si una mano helada le apretara el corazón. ¿Quieres decir que estamos en peligro? Su cabeza giró en busca de la mirada de sus primos, quienes, aunque curiosos, no podían vislumbrar la tormenta que se desarrollaba en el interior de su familia. Lo que tu padre hizo, los enemigos que se creó, todo eso no ha desaparecido. Todavía hay los que buscan venganza. Elena cubrió su rostro con las manos, como si intentar tapar el dolor que había dejado su confesión. Y ahora, con la carta. Lo que escribí puede abrir viejas heridas. Te expone, Juan. Nos expone. El sudor frío le recorrió la espalda a Juan. La cena familiar, que antes era una celebración, ahora se sentía como un campo de batalla. La vulnerabilidad latente era palpante. ¿Y qué paso sigue? ¿Debo correr? ¿Debo esconderme?
La desesperación reverberaba en su voz. No, no es así como funciona, respondió Elena mientras se secaba las lágrimas. Debemos enfrentar esto juntos. Debemos unir a la familia y, de alguna manera juntos. Después de todo lo que me has escondido, no sé si puedo confiar en las decisiones que tomes por mí. La ira y el dolor estallaron como un volcán, empujando a Juan a un lugar desconocido. Lo sé, y tienes razón en sentir lo que sientes. Pero es tu vida, Juan. No quiero que repitas mis errores. Tienes el derecho de ser libre, pero para hacerlo, primero debes comprender de dónde viene. Su mirada se volvió firme, como si pesar entre ellos también las uniera. El ruido de la fiesta aumentaba a su alrededor, risas distantes y voces que se entrelazaban con el dolor palpable en la mesa. Era como si el mundo no se diera cuenta de la tormenta que lo envolvía a él. Mientras tanto, una pregunta retumbaba en su mente: ¿puede la verdad liberarlo o solo traer más sombras? Si hay algo más que deba saber, Juan se acercó, dímelo ahora. No puedo permitir que tu silencio y mis miedos nos destruyan a todos. Elena asintió y respiró hondo, su rostro iluminándose con un atisbo de resolución. Lo que estoy a punto de revelarte cambiará todo, Juan. Pero debes estar listo para enfrentar la verdad que siempre estuvo oculta. Los ojos de Juan se iluminaron, pero una sombra de duda cruzó su mente. Se sintió como si estuviera al borde de un precipicio. ¿Qué vas a decirme, mamá? Estoy listo, afirmó, pero su voz sonaba menos segura. La revelación, guardada por tanto tiempo, estaba a punto de ser desatada. Pero a medida que el silencio se extendía entre ellos, Juan sintió la carga de lo que vendría. La cena había sido solo la calma antes de la tempestad que cambiaría sus vidas para siempre. Juan tomó aire, preparándose. Cuéntame, mamá. ¿Qué es lo que me has escondido? La respuesta que estaba a punto de recibir desataría no solo su pasado, sino también el futuro de toda la familia. Su corazón latía con fuerza, anticipando la revelación que podría llevarlo por un camino que nunca imaginó andar. Con el peso de la verdad sobre él, Juan supo que algunos secretos no solo permanecen ocultos, sino que intentan redimirse. Elena respiró profundamente, como si se preparara para sumergirse en aguas turbulentas. La verdad, Juan, es que tu familia no solo se ha enfrentado a enemigos externos. Hay más. Hay traiciones internas que han cruzado generaciones. Su voz tembló, pero seguía firme, como un faro en medio de la tormenta. ¿Qué quieres decir? Juan sintió que su corazón se aceleraba. La idea de traiciones y secretos lo consumía. No podía imaginar a su familia luchando desde adentro, desgastándose entre ellos. Los problemas de nuestros padres, de tus abuelos, no solo eran el resultado de sus decisiones. Ha habido relaciones rotas, pactos, y hasta alianzas con aquellos que pensábamos que eran amigos. Algunas cosas las guardamos porque creemos que protegerte es lo correcto. Las palabras de Elena caían sobre él como relámpagos, iluminando verdades que había ignorado por demasiado tiempo. Pero eso no puede seguir. El futuro requiere transparencia, Juan. Si no enfrentamos esto, nuestras sombras acabarán por devorarnos. ¿Y qué se supone que debo hacer con esto? La incredulidad punzaba su voz. ¿Debo enfrentarlos? ¿Descubrir las heridas abiertas en nuestra familia? ¿Desenterrar el pasado? Es necesario, hijo. La única manera en que podrás ser libre es entendiendo el precio que ha tenido nuestra historia. Tienes derecho a decidir tu camino desde la verdad, no desde el engaño. Los ojos de Elena mostraban determinación, y eso le dio un poco de consuelo a Juan, que empezaba a perder el control de la situación. Era cierto que había rumores sobre los abuelos de Juan, pero siempre los había desestimado como simples chismes familiares. Ahora, todo cobraba forma en su mente, como piezas de un rompecabezas que finalmente encajaban. ¿Pero qué hay de mis primos? ¿Ellos saben algo de esto? Elena bajó la mirada, su silencio hablaba más que 1000 palabras. No lo han sabido todo, y no he querido que lo supieran. No quiero arrastrarlos a esta batalla. Pero ha llegado el momento de enfrentar lo que hemos ignorado tanto tiempo. ¿Qué pasa si ellos tienen derecho a saberlo? ¿Qué si me rechazan por lo que descubran? La angustia llenaba a Juan, como un río desbordante. ¿Qué tal si me convierto en el paria de la familia? No serás un paria, Juan. Eres parte de nosotros, y eso nunca cambiará, dijo Elena, aferrándose a su mano, buscando transmitirle algo de seguridad a través de su calor.
los secretos son la razón por la que las familias se rompen. Debemos enfrentar juntos lo que venga, o corremos el riesgo de perder lo que hemos construido. El ambiente a su alrededor parecía distorsionarse. Las risas y charlas se desvanecían, dejando solo el sonido del latido de su corazón. Era como si el espacio entre ellos se hubiera cerrado, convirtiéndose en un crisol de emociones tumultuosas. ¿Y si lo que descubrimos envuelve a otros? Personas que han estado en nuestra vida, que creíamos que eran de confianza. La inquietud llenaba el aire. No sé si estoy listo para abrir esa caja de Pandora, mamá. Entiendo el miedo, lo siento también. Pero a veces para sanar debemos ver lo que duele. De lo contrario, siempre será un espectro detrás de nosotros. La voz de Elena se tornó casi un susurro, mientras las velas parpadeaban, proyectando sombras danzantes en las paredes. De repente, Juan sintió una chispa de determinación entre todo el caos emocional. Está bien. Haré lo que tenga que hacer. Si esto significa enfrentar el pasado para proteger el futuro, entonces estoy listo. Pero quiero que me acompañes en esto. Quiero que lo enfrentemos juntos. Sus palabras resonaban con una fuerza renovada. Elena sonrió entre lágrimas. Eso es lo que quería escuchar. Lo haremos juntos, Juan. Te prometo que no estarás solo en esto. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de abrazarse, la puerta de la sala se abrió de golpe y la risa alegre de los primos interrumpió el momento tenso. Juan sintió que la atmósfera se congelaba de nuevo. Miradas curiosas se posaron sobre ellos, y la incertidumbre como un velo espeso cubría el espacio. ¿Podrían ellos percibir lo que había cambiado en el aire? La risa se aceleró, pero Juan no podía sacudir la sensación creciente de que la verdad estaba a punto de salir, que los secretos que habían sobrevivido hasta ahora estaban a un paso de la exposición. Las preguntas que había resguardado en su interior volvían a rondar su mente. ¿Cuándo darían el siguiente paso en esta verdad compartida? Y más importante aún, ¿quién estaría listo para enfrentar lo que podría salir a la luz? El futuro nunca se sintió más incierto, pero a la vez más necesario de ser explorado. Y mientras sonrisas se entrelazaban con sombras, Juan supo que pronto, muy pronto, se abriría un camino que cambiaría el rumbo de todos para siempre. La risa en la sala vibraba como un eco lejano mientras Juan intentaba reconectar los hilos del momento. Las caras familiares que antes le habían sido tan queridas ahora parecían extrañas, distantes, como si escondieran un peso que él aún no comprendía. Sintió que su corazón latía con más fuerza, como un tambor marcando un ritmo errático, arrastrando consigo un torbellino de emociones. Juan, gritó su primo Manuel, acercándose con una sonrisa amplia. No puedes quedarte ahí como un fantasma. Es acción de gracias. Deberías estar disfrutando, no pensando en cosas tristes. El comentario, aunque inocente, caló hondo en el alma de Juan. Cosas tristes, pensó mientras contemplaba las caras sonrientes que le rodeaban. ¿Cómo podía haber algo alegre en su vida cuando ocultaba un secreto que podría explotar en cualquier momento? Elena, percibiendo la tensión en su hijo, trató de captar su mirada, buscando anclarlo en el presente. Mientras tanto, sus primos continuaban intercambiando historias, en su mayoría anécdotas divertidas de vacaciones pasadas y travesuras de niños. Era un tapiz de recuerdos que lo abrazaban y lo hacían sentir parte de algo grande, pero la verdad que había resurgido lo mantenía a la vez alejado. ¿Te gustaría ayudarme en la cocina, primo?, le sugirió Laura, la prima de Juan, interrumpiendo sus pensamientos. Su voz era vibrante y llena de alegría. Juan, a regañadientes, asintió y decidió que un momento en la cocina podría distraerlo del peso que llevaba en el corazón. Mientras se movían entre ollas y sartenes, Laura comenzó a hablar de sueños, del futuro que todos compartían y de cómo, a veces, la vida podía sorprenderte. La vida es solo un juego, ¿no crees? Hay que jugar con lo que tenemos, dijo ella, sonriendo. Pero Juan no podía jugar de verdad, algo pesado lo mantenía anclado al suelo. ¿Te has dado cuenta de que a veces el pasado regresa a golpearnos?, preguntó, sin pensar. La pregunta sorprendió a Laura, que frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Todos tenemos cosas que no nos gustan, pero no podemos dejar que nos atrapen, contestó ella, limpiándose las manos en un trapo. La mirada de Juan se nubló mientras recordaba las palabras de Elena. ¿Qué tal si la verdad era la tormenta que había estado evitando? ¿Y si el precio de su libertad era un duelo con aquellos a quienes amaba? Laura, notando su expresión seria, posó una mano en su brazo. Lo que sea que estés pensando, Juan, estoy aquí para escucharte. No estás solo en esto.
nunca lo estarás. Fue en ese momento que un murmullo comenzó a surgir entre sus primos en la sala. ¿Escucharon lo que dijo Luis sobre nuestra historia familiar? Hay algo oscuro en el pasado de los abuelos. Las risas se apagaron y el ambiente cambió. Sus ojos se dirigieron hacia la conversación, que parecía haberse convertido en un río de rumores y secretos. Juan sintió un vuelco en su estómago. Había llegado la hora de enfrentar los miedos que había arrastrado. Si su familia iba a hablar de secretos, entonces tal vez era el momento adecuado para sacar a la luz lo que siempre había estado escondido. ¿Qué están diciendo?, preguntó. Ya no podía contener su curiosidad. El rostro de Laura se iluminó de sorpresa ante su repentina decisión de intervenir. Las miradas se volvieron hacia él, buscando respuestas que no sabía si estaba listo para dar. Mientras intentaba articular una pregunta clara, el crujir de la puerta interrumpió una vez más el momento. La figura de su tía Rosa apareció en el umbral. Su mirada inquisitiva caía sobre todos ellos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué se ven tan serios? ¿Acaso algo se ha escapado al aire? La risa se detuvo y, en un instante, los secretos parecieron palpitar más cerca. La pregunta había sido lanzada al aire, y Juan comprendió que estaba a punto de sumergirse en un abismo del que no había marcha atrás. Es hora de hablar. No podemos seguir ignorando lo que hay. La voz de Juan resonó en la sala, llena de una claridad inesperada. Pero la reacción que esperaba se disipó en un silencio sepulcral. El aire se tornó tenso, y un frío gélido se instaló entre ellos. La verdad que él y Elena habían decidido revelar empezaba a tomar forma, pero, ¿estarían todos preparados para acogerla? La sala se quedó en un absoluto silencio, como un río en calma antes de la tormenta, y Juan supo que el camino hacia adelante sería más complicado de lo que había imaginado. ¿Estaban sus primos listos para descubrir el lado oscuro de su historia familiar? Las miradas se daban vuelta, como hojas llevadas por el viento, y en ese instante, Juan sintió el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. La verdad esperaba, y no había vuelta atrás. ¿Pero qué descubriría y a qué costo? La sala permaneció en un silencio tenso, como si un hechizo lo hubiera atrapado a él y a sus primos en un instante congelado. Juan podía sentir las miradas cargadas de preguntas, de miedo y de un interés casi voraz. No era solo su verdad la que colgaba en el aire. Era el eco de historias ocultas que sus antepasados nunca habían compartido, que de alguna manera había llegado a afectar a todos en esa habitación. La sonrisa de Manuel se desvaneció lentamente, dejándolo con un semblante de creciente preocupación. Elena, parada al fondo, sintió la urgencia de intervenir, pero Juan levantó una mano, un gesto que pedía espacio, un momento para pensar. Quiero entender, comenzó, su voz temblando ligeramente, ¿cuál es el secreto de los abuelos que ha empezado a salir a la luz? ¿Por qué la historia nos pesa tanto? Laura lo miraba con una mezcla de asombro y admiración. A veces es difícil hablar de lo que nos duele, Juan. Pero ya estamos aquí, y quizás es el momento de dejar atrás esos fantasmas. Sus palabras eran suaves, pero resonaban en el corazón de Juan como un tambor. Sin embargo, antes de que cualquiera pudiera replicar, Rosa dio un paso hacia adelante con un profundo suspiro. Juan, hay cosas que deben ser contadas. Pero el cómo lo hacemos es delicado. No queremos abrir viejas heridas sin prepararnos. Su voz era un hilo de coraje y vulnerabilidad, y Juan notó cómo su tía luchaba con sus propias memorias. ¿Qué heridas? ¿Acaso mis abuelos hicieron algo terrible? ¿Es esto por lo que a veces se sienten tan distantes? El cuestionamiento salió más fuerte de lo que había anticipado, y se dio cuenta de que las emociones comenzaban a burbujear en el interior de todos. El ambiente comenzaba a recargarse con una energía cruda. Los primos intercambiaron miradas, y el murmullo se reanudó como un río agitado. Finalmente, Manuel se atrevió a hablar. Nunca lo hemos hablado. Es como si fuéramos parte de algo que nos supera y tememos lo que implica compartirlo. Juan sintió una presión en el pecho. Era una carga de culpabilidad y ansiedad, pero también una situación que prometía liberar el aire enrarecido. ¿Mis abuelos fueron, no sé, infieles? ¿Hicieron algo que nos dividiría? La incredulidad en su voz sonaba como el eco de su propia angustia. No sabemos si infidelidades, pero sí hubo decisiones que marcaron nuestra familia. Hay secretos que destierran a las personas de su propia sangre, dijo Rosa, su mirada distante. Decisiones que nos alejaron de la verdad. Este último comentario despertó un torrente de preguntas en la mente de Juan.
¿Cuánto tiempo más estaba dispuesto a cargar con el peso de sus propios secretos, además de aquellos lejanos que parecían arrastrar a su familia? La valentía de su madre brillaba en su memoria. La verdad puede doler, pero también sana. Es tiempo de sacar eso a la luz, entonces, dijo, firme ahora. Si hay algo que ha estado oculto, es el momento de hacerlo visible. Por mi madre, por nosotros. Elena asintió, dándose cuenta que su hijo había despejado un camino oscuro. Una chispa de esperanza comenzó a asomarse entre las sombras. Pero aún así, intuyó que no todos estarían listos. Yo debería haberlo dicho antes, murmuró Rosa, temblando mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Tu madre siempre fue la más fuerte, pero también la más dolorida por lo que había sucedido. Nunca supe cómo contarles a ustedes. El murmuro de la sala crecía, y Juan sintió un escalofrío recorrerle la columna. La claridad que necesitaba se encontraba a la vuelta de la esquina, pero el viaje requeriría toda su valentía, aún con la tormenta de emociones a su alrededor. Un pensamiento atravesó su mente. Si se atrevían a abrir el velo, qué descubrimientos impactantes y transformadores podrían alterar su noción de familia. Un sonido estruendoso brotó de la cocina, el crujido de un plato cayendo. ¿Qué más puede suceder hoy?, pensó Juan, sintiendo que todo se precipitaba. La verdad estaba sobre la mesa, y su corazón latía con fuerza ante lo que estaba a punto de descubrir. Podría servir de puente en su familia, o sería el inicio de una separación aún más profunda. Sin poder contenerse más, sus palabras salieron en un susurro decidido: hoy es el día de los secretos. Vamos a descubrir nuestro pasado. Y en ese instante, la puerta a la historia familiar estaba abierta de par en par, dispuesta a revelar todo lo que escondía, incluyendo a los que estaban dispuestos a caer en la oscuridad por no seguir las sombras. La tensión aumentó en la sala, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Juan miró a su alrededor, viendo cómo los rostros de sus primos estaban marcados por una mezcla de curiosidad y temor. La fragilidad del momento lo embargó, dándose cuenta de que esto no solo era un viaje hacia el pasado, sino una búsqueda de identidad que podría transformar sus lazos familiares. Rosa, aún llena de lágrimas, respiró hondo y comenzó a hablar, su voz temblando como una hoja al viento. El secreto es más complicado de lo que imaginan. Cada palabra le costaba salir, como si las historias que guardaba fueran cadenas que la ataban a su propia angustia. Tus abuelos no eran los padres ideales que todos piensan. Hubo elecciones que los definieron, que nos marcaron a todos. ¿Qué tipo de elecciones?, preguntó Manuel, impaciente. La incertidumbre había alcanzado su clímax y, a pesar del temor, el deseo de saber era más fuerte que la duda. Rosa dio un paso hacia adelante, como si buscara la fortaleza en la mirada de Juan. La abuela, antes de casarse, tuvo un romance prohibido. Amó y fue amada, pero la sociedad no lo permitió. Estaba prometida a alguien más. Sus palabras se desvanecieron por un momento, atrapadas en su propia tristeza. Cuando todo salió a la luz, se vio obligada a renunciar a su amor, a su felicidad. Decidió que nunca hablaría de eso, que su familia debía olvidar, y lo hizo a costa de su paz. Laura, quien hasta ese momento había permanecido en silencio, dejó escapar un susurro: no me sorprende. Siempre sentí que había algo detrás de sus ojos, una tristeza guardada. Su expresión reflejaba la angustia de complicidad, como si las sombras del pasado comenzaran a desdibujarse frente a ella. El corazón de Juan latía más rápido. Pero, ¿y el abuelo? ¿Qué papel jugó en todo esto? La pregunta brotó de su pecho, como un grito que reclamaba justicia y claridad. Él fue parte del acuerdo, como el hombre de la familia, hizo lo que tenía que hacer para proteger su nombre y el de ella. Nunca la entendió del todo y, a menudo, miraba hacia otro lado. La voz de Rosa se quebró, y las lágrimas fluyeron libremente. Pero esa distancia se arraigó en nosotros. Esa decisión de esconder el pasado nos afectó a todos. La culpa continuará ocupando un lugar en su corazón, más allá de su muerte. El silencio en la sala se volvió ensordecedor. Cada uno de los primos absorbía la carga emocional de esas palabras. Este relato, aunque doloroso, era lo que necesitaban para comenzar a entender su realidad. Juan sintió que su identidad se comenzaba a tejer con cabos sueltos, revelando un legado que nunca había realmente reconocido. ¿Y mi madre? La preocupación atravesó su voz, temía lo que esto podría significar para su propia experiencia. ¿Ella sabía? ¿Sigue atrapada en el dolor? Rosa asintió, su mirada llena de comprensión.
Ella fue la que más sufrió. El amor de su vida le fue negado por el miedo a perder su familia, y eso siempre la persiguió. La verdad a menudo duele, Juan, pero también libera. Juan sintió el peso de la historia caer sobre él como una lluvia torrencial. La posibilidad de entender su madre, de abrirle la puerta a un vacío que siempre había sentido, lo llenó de esperanza. Era un dilema, sí, pero también un regalo de conexión. De repente, un nuevo sonido interrumpió la conversación, el tintineo del teléfono en la sala. El tono insistente resonaba como un llamado a la acción. Todos giraron la mirada hacia el aparato, y, en un instante, el ambiente pasó de la introspección a la expectación. ¿Quién estará llamando ahora?, cuestionó Laura mientras se acercaba para contestar, su voz temblorosa por la mezcla de emociones. Juan, atrapado entre lo que había descubierto y la misteriosa llamada, sintió que una nueva revelación estaba a punto de desplegarse. Solo espero que sea algo que nos ayude a cerrar esta herida, murmuró, mientras entrelazaba sus dedos con fuerza, anticipando lo que la vida le podría deparar a continuación. Sabía que cada paso hacia la verdad adelante también revelaría más secretos que quedaban por descubrir. Y con ese pensamiento, la incertidumbre se sentó a su lado, mientras el eco del timbre resonaba con fuerza, listos para cambiar el rumbo de sus vidas una vez más. Laura tomó una respiración profunda y, tras un breve instante en el que todos contuvieron el aliento, descolgó el teléfono. «Hola». Su voz sonaba más firme, pero Juan podía notar un ligero temblor. «¿Laura?». La voz al otro lado era grave y profunda. Juan no pudo distinguirla, pero una sensación de inquietud se instaló en su pecho. «Soy Marta, una amiga de tu madre. Siento interrumpir esta conversación, pero hay algo que debo decirles, algo que no puede esperar». Las miradas entre los primos se intercambiaron, cada uno intentando descifrar la súbita preocupación en la voz de Marta. «¿Qué sucede?», preguntó Juan, incapaz de contenerse más. «Es sobre tu madre», continuó Marta, su voz adentrándose en un tono grave. «Ella ha estado lidiando con algo que nadie de ustedes conoce. Algo que se remonta a su pasado y que la ha consumido en silencio por años. Necesita que la escuchen, que estén a su lado». Juan sintió que su corazón se encogía. «¿Qué quieres decir? ¿Qué ha pasado?». Su voz reflejaba la angustia en su interior. «Ella tiene que hablar de la verdad, de su propia historia, y hay un secreto que la ha mantenido alejada de ustedes, especialmente de ti». Cada palabra de Marta era un puñetazo en su estómago. «Por favor, vengan a casa de su madre. Es importante». Laura miró a Juan, y él pudo ver el destello de lágrimas en sus ojos. La tensión se había transformado en una necesidad colectiva de entender. «Sí, vamos». «¿A qué hora?». «Lo más pronto posible. Ella puede estar lista para hablar en 1 hora. Pero apúrense, cada segundo cuenta». Con el teléfono cerrado, la sala estalló en murmullos. Juan se sintió en medio de una tormenta. «¿Qué podría haber ocurrido para que esto la afectara tanto?», preguntó Manuel, mientras el grupo preparaba su salida. Rosa soltó un suspiro profundo, como si supiera que la llamada había destapado una herida que urgía sanar. «Lo que sea que haya mantenido tu madre distante de ustedes, Juan, debe estar vinculado a lo que acabamos de escuchar», reflexionó. «Las sombras del pasado pueden ser muy pesadas. Pero debo saberlo. Debo entender lo que ha guardado», afirmó Juan con determinación. Empujado por una mezcla de temor y esperanza, avanzó hacia la puerta, arrastrando a sus primos tras de sí. El camino hacia casa de su madre se sintió más largo que nunca. Las calles parecían un laberinto de pensamientos dispersos, cada giro traía consigo ecos de lo que podría revelarse. La imagen de su madre, siempre sonriente, pero a la vez distante, perseguía sus pensamientos. Cuando finalmente llegaron, la puerta de entrada estaba entreabierta. Juan sintió un nudo en el estómago. ¿Qué secretos se escondían en su hogar? La voz de Marta resonaba en su mente. «Ella necesita que estén a su lado». Avanzaron lentamente. Al llegar a la sala, el silencio era abrumador. La luz entraba suavemente a través de las cortinas, arrojando sombras sobre las paredes, como si el mismo ambiente estuviera alerta a la revelación que estaba a punto de suceder. Juan dio un paso adelante y, al hacerlo, escuchó un sollozo. Era su madre. La encontró sentada en la cocina, las manos temblorosas sobre la mesa y el rostro cubierto de lágrimas. La soledad que la envolvía le daba un aire de vulnerabilidad que Juan no había visto antes. «Mamá». Su voz tembló,
y al mirar a su madre, una mezcla de amor y dolor lo inundó. «Estamos aquí. ¿Qué está pasando?» Y mientras los ojos de su madre se levantaban lentamente, un nuevo secreto, con el potencial de cambiarlo todo, estaba a punto de ser revelado. ¿Qué había ocultado durante todos esos años? La historia que nunca habían oído, sería la clave para sanar su relación o el principio de una nueva herida. La ansiedad se convirtió en una bolita de fuego en su pecho. Estaba claro que en ese instante, todo iba a cambiar. Juan se sentó frente a su madre, el tiempo y el espacio parecían alinearse en un silencio sagrado. Elena levantó la mirada, sus ojos llenos de años de dolor y amor. Allí estaba el peso de la verdad, bien arraigado en su corazón, y Juan podía sentir en el aire que todo estaba a punto de transformarse. «Mamá, estamos aquí contigo», dijo Juan, su voz apenas un susurro. La sinceridad de su tono atravesó la barrera que había mantenido a su madre a distancia. Ella respiró hondo, como si cada inhalación la preparara para un viaje emocional doloroso pero necesario. «Juan, hay secretos que nunca quise que llevara sobre tus hombros», comenzó, su voz temblando ligeramente. «He guardado la historia de nuestra familia, una historia manchada por decisiones que se tomaron para protegernos pero a un precio muy alto». El ambiente se volvió tenso, incluso las sombras en la habitación parecían escuchar. Cada palabra de Elena era un ladrillo que caía, construyendo un camino hacia un pasado que habían ignorado por demasiado tiempo. Tu abuelo él no solo luchó contra los enemigos externos, también libró batallas internas. Hizo pactos que pensó que traerían seguridad, pero que en realidad los ataron a oscuridades que nunca pudimos deshacer. Juan sintió que su corazón latía más rápido. «¿Qué pactos, mamá?», preguntó, ya no podía contener la curiosidad. Las decisiones de su juventud lo llevaron a rutas que nunca debieron existir. Me mantuvo alejada de su legado, del dolor que eso conllevaba. Cuando él y tu abuela se separaron, ellos tomaron caminos opuestos que no solo afectaron su relación, sino a toda la familia. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Elena. Sus palabras eran un eco poderoso de una verdad que había estado atrapada en la oscuridad. Juan sintió una mezcla de tristeza y compasión por la historia de su madre. «¿Y qué hay de mí? ¿Por qué es tan importante que sepa todo esto ahora?» Porque el pasado tiene un modo de afectar el presente», respondió Elena, su voz firmándose mientras hablaba. «Siempre traté de protegerte, de darte una vida buena, pero he aprendido que los secretos son como sombras que se alargan con el tiempo. Ocultarlos solo da más poder a lo que estamos tratando de olvidar. Mamá, no quiero que la historia de mis abuelos me defina. Quiero entenderme a mí mismo sin el peso de su pasado», dijo Juan, su voz resonando con una nueva determinación. Elena se acercó, tomando las manos de su hijo entre las suyas. «El hecho de que lo reconozcas es un gran paso, Juan. Al desenterrar esto, no solo estás enfrentando la oscuridad de nuestra historia, sino también iluminando el camino hacia un futuro más claro. No tienes que cargar con el peso de lo que ellos decidieron, puedes tomar decisiones diferentes». Una luz de entendimiento brilló en los ojos de Juan. «Entonces, debo descubrir mi propia verdad, ¿no? Debo aprender a ser la persona que quiero ser, sin quedar atrapado entre secretos y sombras». Elena asintió, una sonrisa se dibujó en su rostro mientras el amor abundaba a su alrededor, como si el sol estuviera por salir nuevamente. «Sí, y estás en el camino correcto. La verdad duele, sí, pero también cura. Con cada paso que tomes, estarás construyendo una familia unida sobre la base del amor y la confianza». Ese momento de conexión unió a madre e hijo de una manera que jamás imaginaron. Juan sintió que una gran carga se levantaba de su pecho al ver que la vulnerabilidad de su madre no era una debilidad, sino una fortaleza que les permitiría sanar juntos. Mientras Elena hablaba, dos cosas se hicieron claras. La historia de su familia estaba llena de sombras, pero también de semillas de esperanza. Cada una podía florecer si se daba el espacio para sanar. Juan decidió que crecer y cambiar era su responsabilidad, no solo por él, sino por todos los que lo rodeaban. La cena de Acción de Gracias tomó un nuevo significado. Ya no se trataba de un evento festivo, sino de una celebración de renacimiento, la posibilidad de reconstruir lazos, uniendo verdades que habían estado ocultas. La llamada de Marta había sido el catalizador necesario para un cambio esencial. «Así que, ¿qué haremos con esto?», preguntó Juan, sintiendo que había adoptado una nueva responsabilidad. «Debemos incluir a todos, a nuestros primos, a la familia. No quiero guardar más secretos». «Exactamente, hijo. Juntos,
podremos enfrentar los ecos del pasado, y luego empezar a construir desde ahí, respondió Elena, afirmando su valor. Juntos, se sintieron listos para abrir las puertas a un nuevo capítulo en sus vidas. Cuando se levantaron de la mesa, un aire fortalecido envolvió la casa. Había momentos difíciles por venir, sin duda, pero cada paso dado juntos sería un paso hacia adelante. Habían transformado la risa y el dolor, los secretos y las verdades, en una poderosa alianza que construiría su legado a futuro. Era el final de un ciclo de oscuridad que se convirtió en la luz que necesitaban para avanzar. El Día de Acción de Gracias ya no era solo un festín, era la celebración de un nuevo comienzo. La familia, finalmente unida, se preparó para enfrentar lo que vendría. Así se cerró un capítulo, y se abrió otro, impregnado de amor, verdad, y una promesa inquebrantable de no repetir los errores del pasado. Ahora es nuestro momento, exclamó Juan, con una luz de esperanza en los ojos, y esa promesa de vida resonó en cada rincón de su hogar. Pero antes de que terminaras de ver esta historia increíble, recuerda que para seguir compartiendo estos momentos y transformaciones, necesitas suscribirte ahora mismo. Este es el momento de mostrar tu apoyo. También asegúrate de dejar un like ahora para alimentar el algoritmo y permitir que más personas puedan vivir esta experiencia. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Vamos juntos en este camino de verdad y amor.